Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para hoy tenemos el tema de la ley de los signos. Bueno chicos, para este tema de la ley de los signos, voy a decirles que esto no es tan fácil de demostrar como nos lo han tratado de explicar siempre, pero tampoco es tan difícil de entender. Para esto vamos a tener que manejar los siguientes temas. Por un lado, tenemos los términos debe y haber. El término haber con el signo positivo, que es básicamente lo que se posee o lo que se tiene, y el término debe con el signo negativo, precisamente lo que se debe. Tenemos que entrar a entender que es diferente el signo de la operación y el signo que tiene o que lleva consigo un determinado número. Por este lado tenemos básicamente el significado de lo que es o de lo que son los conjuntos, para finalmente con esto lograr deducir lo que nos han enseñado o lo que nos han tratado de explicar, que signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativo. Bueno, para este tema voy a utilizar este pequeño esquema que he elaborado para esta explicación. Pero, profe José, ¿esta explicación se logra solo con los números naturales? No, mira, evidentemente tenemos números con signo negativo y números con signo positivo. Eso quiere decir que se debe manejar necesariamente lo que se conoce como los números enteros, que básicamente son los números naturales, los de toda la vida, los que utilizamos para contar, el 1, el 2, el 3, etc. A esto le aumentamos la existencia del 0 y los espejos de estos números naturales, es decir, sus negativos, el -1, el -2, el -3, etc. ¿Por qué cuando decimos que menos por menos da más? Es tan difícil de entender. Bueno, eso lo vamos a ver más detalladamente ya en esta partecita, cuando estemos mirando realmente acá la parte de la multiplicación de números enteros. ¿Por qué se dice que se multiplican los signos?
A ver, como explicamos acá, esto es lo que nos han enseñado siempre, que debemos multiplicar los signos, pero en realidad, por lo menos yo considero, o se considera, que básicamente son interacciones que ocurren entre los signos, no multiplicaciones. Y ya vamos a mirar el por qué. Bueno, iniciamos entonces. Tenemos por este lado, vamos a explicar la suma de los números enteros. Tenemos 9 más 1. Tener esto, vamos a indicar que tener esto es lo mismo que tener esto. Una suma normal, común y corriente, inclusive entre números naturales, que nos da como resultado 10. ¿Por qué? Porque si tenemos un haber, es decir, una ganancia, y a esa ganancia le sumamos otro haber, es decir, otra ganancia, en total tenemos una ganancia de 10 pesos, por decir algo. Ahora tenemos el siguiente caso. En este caso ya es muy diferente al de arriba, porque tenemos los mismos números, pero con el signo contrario, es decir, con el signo negativo. Tenemos menos 9 más menos 1. Es decir, que en últimas, esto que tenemos acá es lo mismo que tener esto que tenemos acá. Menos 9 menos 1. Por tanto, nos da el resultado menos 10. Más en realidad no es que se multipliquen los signos, sino que esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque si tenemos una deuda, o sea un debe de 9 pesos, y le sumamos, acordémonos que le sumamos otra deuda, quiere decir que ya son dos deudas, que en últimas nos da este resultado. Por eso tiene el signo negativo, porque estamos debiendo 10 pesos. Continuamos con este caso. Tenemos una deuda de 9 pesos, un número entero, negativo, y le estamos sumando un número positivo, un 1 positivo. Aquí, tener esto, más no es porque se multipliquen los signos, sino que tener esto es lo mismo que tener esto. Menos 9 más 1. Eso nos da un resultado de menos 8. ¿Por qué? Porque si tenemos un debe o una deuda de menos 9 pesos y le sumamos una ganancia, ese sumarle una ganancia quiere decir que en verdad se le está quitando un peso a esa deuda. Por tanto, por eso nos queda una deuda de 8 pesos, por eso tiene el signo menos, porque seguimos debiendo 8 pesos a pesar de que pagamos ya un peso de esos 9 pesos que estamos debiendo.
Continuamos con este caso, que es básicamente lo mismo que el de arriba, pero un poco invertido. ¿Por qué? Porque ahora el positivo, el número entero positivo, es el 9. Tenemos 9 más menos 1. Y es aquí donde de pronto un poquito ustedes y yo vamos a entrar un poquito en contrariedad de que si se multiplican o no los signos. Vamos a mirar. Tener esto es lo mismo que tener 9 menos 1. Y eso nos da como resultado 8. Un 8 positivo. ¿Por qué? Porque si tenemos una ganancia o un haber de 9 pesos y le estamos sumando una deuda o un debe de 1 peso, recuerden que si hablamos de debe o de deuda, eso significa el signo negativo. Pero recordemos que le estamos sumando. Si yo tengo 9 pesos, pero a alguien le debo 1 peso, le pago ese peso que le debo y ¿con cuánto me quedo yo? Pues me quedo con 8 pesos. Por eso el signo positivo, aunque no se lo escribamos. De igual manera vemos que tanto esto como esto sería lo mismo y no hay necesidad de estar confundiendo la multiplicación de los signos con realmente la operación que se tiene que hacer. Continuamos por acá. En este caso ya vemos que cambia el signo de la operación, porque ya no es más, sino es menos, o sea, resta. Entonces tenemos 9 menos 1. Observemos que aquí el signo de la operación es negativo, es resta, pero los dos números son positivos. Sin embargo, tener esto es lo mismo que tener esto. 9 menos 1. Y nos da como resultado 8 positivo. Y vamos a mirar por qué. Porque este signo menos inmediatamente nos está transformando esta ganancia o este haber en una deuda, porque estamos quitándole a un valor o a una ganancia de 9 pesos, le estamos quitando 1 peso. Por eso automáticamente esto es lo mismo que esto, o esto se transforma en esto. Por este lado, ya es un poquito más complicadito. Tenemos el signo de resta, pero ambos números son negativos. Vamos a mirar el por qué. Entonces, vamos a comprender que tener esto es lo mismo que tener menos 9 más 1. Y eso nos da resultado menos 8. Vamos a mirar el porqué de este resultado. Recordemos que aquí tenemos una resta. Si tenemos una deuda o un debe de 9 pesos, o sea, por eso el signo negativo menos, acordémonos que le estamos restando otra deuda, o sea, estamos, por decirlo coloquialmente así, quitándonos de encima esta deuda de acá. Por eso automáticamente cuando está esto así, esta deuda se nos transforma realmente en una ganancia.
y por este motivo el resultado final nos queda una deuda de 8 pesos, por eso menos 8. Porque si estamos debiendo si estamos debiendo 9 pesos, pero estamos pagando 1 peso, entonces con ese peso que pagamos ya dejamos de deber 1 peso y bajamos un poquito la deuda a 8 pesos. En el siguiente caso, menos 9 menos 1 menos 9 menos 1, recordemos que aquí el signo de la operación es una resta, pero el primer número tiene signo negativo y el segundo tiene signo positivo. Es decir, que lo que tenemos acá es lo mismo que tener esto. Menos 9 menos 1 igual menos 10. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos una deuda o debe de 9 pesos, por eso el signo negativo, recordemos que le estamos restando una ganancia. Es decir, que estamos transformando esa ganancia en una deuda más. Por eso, aquí cambia el signo, para que se pueda evidenciar aquí esa otra deuda. Por este lado, tenemos un caso parecido al anterior, pero se cambian los signos de los números. Tenemos 9 menos 1. Entonces decimos que tener esto, en este caso, es lo mismo que tener esto. 9 más 1 igual a 10. ¿Por qué? Porque si tenemos un debe o una ganancia de 9 pesos y le estamos restando una deuda, nuevamente esa deuda, al decir estamos restando esa deuda, estamos quitándonos de encima esa deuda y convirtiéndola en una ganancia. Por eso decimos que tener esto es lo mismo que tener esto de esta manera, mas no es prioritariamente por la multiplicación de los signos, sino porque tiene igualdad esto es igual. Entonces quedamos con una ganancia o un haber de 10 pesos. Bueno, entonces ya vimos suma y resta, básicamente suma y resta de números enteros. Ahora vamos a mirar lo que es multiplicación, que ya en realidad aquí sí ya se va a notar esto que nos han venido diciendo siempre, lo que se trata de la multiplicación de los signos, pero vamos a mirar el por qué. Tenemos entonces que recurrir a algo que incluso desde primaria nos han venido enseñando siempre, que la multiplicación es una suma abreviada. Por ejemplo, 9 por 1
es lo mismo que sumar una sola vez el número 9, o sea, dejar esto así. Pero, por otro lado, 9 por 1 también es lo mismo que sumar 9 veces el número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por otro lado, recordemos que la multiplicación es conmutativa. Es decir, que es lo mismo decir 9 por 1 que 1 por 9. Bueno, recordando esto entonces, vamos a recordar un poquito el significado de los conjuntos. Recordemos que cuando nos dicen nuevamente 9 por 1, decimos que podemos tener 9 conjuntos de un elemento, que ya lo vimos, 9 conjuntos de un solo elemento. O sencillamente también se puede tomar o tener un solo conjunto de 9 elementos. Bueno, esta explicación hasta acá básicamente nos va a servir mucho para poder comprender la pregunta que nos hicieron anteriormente sobre la explicación de por qué menos por menos da más, que eso es un poquito complicado de entender. Entonces, tenemos este primer ejemplo. 9 por 1 es igual a 9. Recordemos que si en medio de los paréntesis no hay ningún signo, quiere decir que se están multiplicando entre sí los números. Bueno, aquí en términos generales no hay ningún problema porque podemos decir que tenemos 9 conjuntos de un elemento o un conjunto de 9 elementos y nos daría evidentemente el mismo resultado. Es decir que por este lado es una multiplicación, digámoslo así, normal. Ahora tenemos acá. Acá es donde está la complejidad de esa pregunta. Tenemos menos 9 por menos 1. Originalmente, ordinariamente nos dicen que hay que multiplicar los signos menos por menos para que nos dé más. Y 9 por 1, 9. En efecto, esto es cierto, pero vamos a mirar una explicación más detallada y más a fondo de por qué. Y para esto vamos a tener que manejar algo, o mejor dicho, un concepto que conocemos como el valor absoluto. El valor absoluto de cualquier número, vamos a indicar que es, o va a ser, mejor dicho, siempre su parte positiva. Es decir, que por ejemplo,
el valor absoluto de menos 3 es 3, o el valor absoluto de 3 pues también es 3. Ya vamos a mirar cómo o de qué manera va a implicar esto. Volviendo un poquito al tema de los conjuntos, así como está, esto no es aplicable. ¿Por qué? Porque no podemos decir que hay menos 9 conjuntos o menos un conjunto. Eso es totalmente ilógico. Dentro de la teoría de conjuntos no existe la interpretación del signo negativo, porque no podemos decir, solamente podemos decir que hay un conjunto, dos conjuntos, tres conjuntos, etc. Nunca se puede decir que tenemos ni siquiera 0 conjuntos, ni mucho menos menos un conjunto, menos dos conjuntos, menos tres conjuntos. Una cosa muy diferente es decir que tenemos que el número de elementos es negativo, pero el conjunto en sí no puede ser negativo. Entonces, como no se puede tener en sí un conjunto negativo, tiene que tomarse el valor absoluto de ambos números. Por tanto, el valor absoluto de menos 9 es 9 y el valor absoluto de menos 1 es 1. Y ahí sí, realizar la operación. 9 por 1 nos da un 9 y lógicamente nos da positivo, porque aquí ambos números son positivos. Ahora, ¿por qué no se puede realizar así directamente? Porque por ninguno de los dos motivos se puede decir, no podemos decir que aquí hay menos 9 conjuntos de menos un elemento, o no se puede decir tampoco menos un conjunto de menos 9 elementos, es totalmente ilógico. Por la parte de la propia teoría de conjunto, o el significado de lo que es un conjunto. Por este motivo, cuando decimos que menos por menos nos da más, es allí donde se encuentra la verdadera explicación. Porque el término conjunto, o lo que signifique conjunto, va a limitar esa explicación de esto. Aquí, en este caso, tenemos menos 9 por 1. Menos 9 por 1. En este caso en particular, lo único que podemos decir es que tenemos un conjunto de menos 9 elementos. Por esto es que podemos afirmar que aquí sí podemos multiplicar los signos. Menos por más da menos, y esto nos da menos 9. Es un resultado totalmente lógico. Lo que no podemos decir es que hay menos 9 conjuntos. Eso es totalmente ilógico. Porque menos 9 conjuntos no tiene existencia, no existe. En este otro caso, en el siguiente caso, 9 por menos 1 es el mismo caso, pero si notamos bien está invertido. Podemos igualmente seguir diciendo que más por menos, da menos, y 9 por 1 da 9. Pero siguiendo la lógica de los conjuntos, lo que aquí sí podemos decir
es que hay 9 conjuntos de menos un elemento. Lo que no se puede afirmar es que hay menos un conjunto, porque menos un conjunto no tiene lógica. Bueno, aquí ya entonces explicamos lo que es la multiplicación, básicamente la multiplicación de números enteros. Ahora entramos a la división. Tenemos la división 9 dividido entre 1. Básicamente esta división es de lo más normal que nos han enseñado. Buscamos un número que multiplicado con 1 nos dé 9 o cerca de 9 y ese es el número 9. 9 por 1 9 y listo. Ambos signos son positivos, por tanto el signo también queda positivo. Enseguida tenemos menos 9 dividido en menos 1. Aquí diríamos que básicamente se hace lo mismo, la multiplicación de los signos, menos por menos da más. Pero en realidad, como lo explicábamos antes, por el teorema de conjuntos, detallamos que esto es cierto no tanto por la multiplicación de los signos, sino que debe haber 9 conjuntos de menos un elemento. ¿Por qué? Porque si colocáramos acá menos 9, no tendría una lógica de ninguna manera, porque no existiría la conformación del conjunto por ninguno de los dos números. Recordemos que en una división normal, por ejemplo, 10 dividido 5, un ejemplo, tenemos que el resultado es 2. 2 por 5, 10. Pasamos ese 10 como negativo al otro lado y realizamos una resta. Pero ahora vamos a analizar acá el comportamiento de los signos. Recordemos que acá lo que hacemos es una multiplicación. Si multiplicamos más por más, eso nos da más, pero al lado siguiente, al otro lado, tiene que pasar con el signo contrario, porque debe realizarse en realidad una resta, para comprenderlo así. Bueno, ahora vamos a mirar el siguiente caso, menos 9 dividido entre menos 1, menos 9 dividido entre 1. Aquí, igualmente, tomamos los números que multiplicados entre sí nos den este numerito que tenemos acá y operamos con los signos. Si tenemos dos signos positivos, nos da positivo, pero al lado contrario
tenemos que cambiar el signo. Sin embargo, vemos que acá se ha cometido un error, porque acá el signo debe dar negativo, porque si operamos los signos, menos por más da menos, al lado contrario debe pasar con el signo cambiado, y 9 por 1 nos da 9, para poder hacer la resta entre números enteros. Y tenemos el último caso, 9 dividido entre menos 1, que es básicamente lo mismo. Multiplicamos los signos, más por menos nos da menos, y los números correspondientes, 9 por 1 nos da 9. Si nos devolvemos y hacemos la multiplicación de los signos, menos por menos nos da más, pasamos ese más con el signo contrario acá, y 9 por 1 nos da 9, para hacer la respectiva cancelación o resta de números enteros. Sin embargo, recordemos que anteriormente dijimos que para que estos dos signos, que son ambos negativos, nos den positivos, tenemos cierta regla de la lógica de conjuntos para que esto se pueda cumplir. Bueno, pues bien amigos, esta ha sido la primera parte de este tema sobre la ley de los signos. Los invito a ver el segundo video sobre este tema. Muchas gracias.